Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión urgente extraordinaria convocada a pesar de un orden del día aparentemente extenso a los efectos de un solo asunto que ahora pasaremos a explicar y debatir, pero previamente procede la ratificación de la urgencia. La urgencia de este pleno se justifica, como bien sabéis, en la publicación por parte del Ministerio de la posibilidad de que determinados ayuntamientos, cumpliendo unos requisitos, nos acojamos a la ampliación de la amortización del préstamo y se justifica en que, como sabéis, hay hasta mañana como máximo para remitir todos los acuerdos y hasta el viernes, bien entrada la tarde, no se pudo por parte de los servicios técnicos terminar de conformar el expediente que, como habéis podido comprobar, a la vista está que era bastante denso y bueno, pues han trabajado todo lo que han podido, pero no hemos llegado a poderlo ver previamente. En cualquier caso, ahí se justifica la urgencia de este asunto, tal y como lo están haciendo, me consta, la mayoría de los ayuntamientos. ¿Alguna cuestión respecto a la aprobación de la urgencia? Procede también en el punto 2, antes de que sometamos ambos a votación, lógicamente la aprobación de los asuntos que componen el orden del día que tenéis en la convocatoria. ¿Ratificamos la urgencia y el orden del día? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues lo aprobamos por unanimidad. Y ya vamos a pasar. Yo no sé si la interventora prefiere, que es quien va a exponer el contenido del expediente, prefiere que expliquemos todo, puesto que tiene relación conjuntamente y no tiene sentido votar una cosa distinta de la otra. Todo, digamos que podríamos haberlo conformado en un solo punto, pero el Ministerio requiere los acuerdos expresos y por eso vienen desglosados. Si la interventora lo prefiere, podemos debatir todo en su conjunto y luego discutir y someter a votación posteriormente. Sí, pues la señora interventora tiene la palabra. Perfecto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho María Eugenia, este es un expediente que técnicamente es muy complejo porque supone hacer proyecciones financieras para 12 años vista. Los plazos, como bien sabéis, para nosotros y para todas las corporaciones son muy ajustados, con lo cual, pues, lo primero que quiero es agradecer el esfuerzo tan grande que se ha hecho desde el área de intervención y de tesorería para que este acuerdo pueda estar aquí hoy, porque ha sido una cuestión difícil. Y a partir de aquí, pues simplemente explicar que este expediente, como ya hemos ido adelantando anteriormente, se compone, este pleno se compone de 4 expedientes. El primero es, porque así lo exige el Ministerio, a través de las distintas resoluciones, a través de las distintas consultas que hemos ido realizando. En primer lugar, se compone la solicitud para aplicar estas medidas. Como ya os adelantamos, el Ministerio sacó un listado de los municipios clasificados en función de su situación financiera. La Corporación de Salobreña se encuentra en el término medio. Entonces, lo que nos facilita al Ministerio es que podamos ampliar el periodo de amortización del préstamo que tenemos suscrito con cargo al Fondo de Financiación de Entidades Locales, para que la amortización del préstamo que ya tenemos suscrito, en lugar de en 5 periodos, lo podamos realizar a lo largo de 12 periodos y así poder tener una mejor suficiencia financiera sin tener que acudir a medidas más drásticas de contención del gasto o de subida de los ingresos, ¿vale? Las condiciones financieras no están actualmente escrupulosamente determinadas. ¿Por qué? Porque sí sabemos el periodo de amortización, pero el tipo de interés va referenciado al interés de la deuda pública del Estado y nos lo van a comunicar en el momento de formalizar la operación, y se irá actualizando conforme disponga el Instituto de Crédito Oficial. Con lo cual, hemos utilizado como referencia para realizar toda la proyección financiera un 1%, atendiendo a los criterios que nos ha suscrito el propio Ministerio, pero las condiciones de tipo de interés hay que dejar muy claras que a fecha de hoy no las sabemos ni nosotros ni nadie, porque dependen de organismos superiores a lo que es la Corporación de Salobreña. Como decimos, para poder realizar esta operación,
primero hemos de realizar desde el propio Pleno a solicitud formal para poder aplicar estas medidas del Fondo de Financiación de Entidades Locales, que sería el primer expediente. Después tenemos que suscribir un compromiso de cumplimiento del plan de ajuste, así como de aquellas medidas que en su caso, en virtud de las funciones de tutela financiera, nos disponga el Ministerio para poder cumplir con esta obligación de pago del préstamo suscrito. También tenemos que realizar una modificación, que es la parte técnicamente más difícil, del plan de ajuste en vigor. Y por último, tenemos que acordar en sí la modificación de la operación de crédito. Entonces, tenéis todos los expedientes completos con la información que ha puesto el Ministerio a nuestra disposición. Sí me gustaría explicaros un poco el tema del plan de ajuste, porque al final es lo único en lo que no tenemos las manos, entre comillas, sujetas, sino que se trata de hacer una planificación financiera a 12 años vista. Como todas las planificaciones financieras, parten del criterio de racionalidad, es decir, aquí no nos inventamos ningún dato, utilizamos datos objetivos para realizar predicciones, pero claro, no somos ni adivinos ni brujos, no sabemos lo que puede pasar de aquí a 12 años, e incluso con la situación que tenemos actualmente ni siquiera sabemos cómo van a evolucionar las magnitudes económico-presupuestarias a corto plazo, porque ya sabéis la situación que tenemos y es difícil planificar. Entonces, sí queremos comentaros los criterios técnicos que se han adoptado, consensuados en el área de intervención y consultados con el Departamento de Tesorería, porque obviamente afecta al tema recaudatorio. Las guías que hemos utilizado para realizar esta planificación financiera son las siguientes. Tenéis un cuadro donde veréis las previsiones de ingresos y gastos, que es la medida como más grande del plan de ajuste, ¿vale? Entonces, ¿qué criterios hemos utilizado? Hemos calculado la tasa de referencia de incrementos de la recaudación en los últimos ejercicios. ¿Qué pasa? Si cogemos las tendencias de los últimos años, nos sale una media de recaudación de los últimos años, hago referencia a 17, 18 y 19. Nos sale una media de incremento de recaudación del 1,73%. Esa es la tasa que hemos utilizado para hacer esta planificación. ¿Por qué? Porque si introducíamos el año 2020 en los cálculos, obviamente los estábamos distorsionando completamente, porque en el año 2020 la caída de recaudación ha sido un 25%. Entonces, eso no es una tendencia real ni actual o sea, ningún ayuntamiento podría subsistir con una caída de los ingresos del 25% anual. Tendríamos que echar la persiana. Entonces, decidimos utilizar el criterio de los porcentajes medios de recaudación, pero claro, excluyendo el año 2020. En el tema de la proyección del gasto, otros años habría sido muy sencillo, porque ya sabéis que los ayuntamientos no gastan lo que quieren, sino lo que pueden. ¿Y qué es lo que pueden? Pues lo que dice el Ministerio de tasa de variación del gasto computable. Como ahora tenemos la supresión de las reglas fiscales, tenemos que utilizar un criterio objetivo. ¿Cuál hemos utilizado? El equilibrio presupuestario. Si estamos diciendo que vamos a incrementar la recaudación en unos 73,5, pues mantenemos el equilibrio utilizando esa misma tasa de incremento del gasto. Así sabemos que en ningún momento vamos a gastar más de lo que vayamos a ingresar, porque eso es un principio de economía básica y previsto en todas las leyes presupuestarias, que tienes que adecuar tu ritmo de ingresos a tu ritmo de gasto. Dicho esto, es la única cosa que sí ha debido consensuarse, porque el resto no se adopta ninguna medida adicional, simplemente estamos adaptando los parámetros presupuestarios, que son estos, a la evolución a 12 años, pero para que no entendáis que estos son números que son una quimera que hemos puesto de manera aleatoria, pues sí nos gusta explicar de dónde salen los datos. También hemos adaptado el tema de la evolución del remanente de tesorería. Los resultados de la liquidación que hemos cerrado en el ejercicio 2020 arrojan un remanente de tesorería de 6 millones de euros. Entonces, ese remanente lo hemos ajustado disminuyéndolo 1 millón,
1 millón y un piquito. El resultado exacto de la cuota de amortización de este préstamo anual más los intereses que genera. ¿Por qué? Porque sería un poco absurdo no considerar el impacto que va a tener en los fondos líquidos de la corporación tener que asumir un pago de 1 millón de euros en números redondos al año entre préstamos e interés. Entonces, hemos ajustado el remanente de tesorería a la realidad de tener que hacer frente a este préstamo, y luego sí que hemos considerado que el periodo medio de pago se va a cumplir las disposiciones legales vigentes, que es un periodo de 30 días, porque además ya lo estamos haciendo. Y sí que hemos considerado una mejor evolución tanto en las obligaciones pendientes de pago como en los ingresos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, pues hombre, porque tenemos la intención de depurar los saldos contables de otros ejercicios. Entonces, hemos hecho un plan que durante unos años se va a ir disminuyendo a base de depurar esos saldos contables, y a partir de ahí es verdad que las corporaciones, por mucho y muy eficientes que quieran ser, hay un porcentaje de obligaciones que están reconocidas que no se pueden pagar pues porque están sujetos a expedientes jurídicos, a contenciosos, a 5.000 situaciones, y igual en la parte de los ingresos. Nosotros podremos depurar hasta donde podamos, pero si son expedientes vivos no podemos declarar la prescripción de esos derechos. Entonces sí que quería manifestaros esas líneas generales de magnitudes presupuestarias que se han adaptado conforme a criterios técnicos para adaptar la realidad financiera a la evolución de estos 12 años. Dicho esto, no somos brujos, esto se actualiza trimestralmente. Entendemos que en la actualidad, sin tener que realizar medidas extraordinarias, esta corporación tiene suficiencia financiera para atender a este préstamo, pero si en un momento dado vemos que la evolución no permite atender al cumplimiento de los préstamos, pues tendremos que volver a traer este plan de ajuste al Pleno y vosotros como soberanos adoptar las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de la deuda. Y poco más puedo decir, lo que queráis preguntar. Bueno, sí, hay otra actualización que no la hemos hecho nosotros, sino que vosotros en un acuerdo plenario acordasteis en el tema del impuesto sobre bienes inmuebles. En el anterior plan de ajuste se preveía un incremento de 400.000 derivado de la actualización de ponencia de valores, pero el Pleno aprobó una disminución de los tipos de interés que lo que hace es amortiguar esa subida. Pues obviamente, como esa medida en el plan de ajuste en vigor no se estaba cumpliendo, porque si bien es cierto que la ponencia de valores se actualizaba, esa disminución de los tipos amortiguaban el efecto de esa medida. Pues esa medida, como ya estaba acordada en su momento, se ha suprimido en el plan de ajuste porque no era real. Quitando eso, y sí hay una cosa que debo de comentar, y es que el Ministerio califica esta modificación del plan de ajuste como una modificación de carácter técnico, porque, como os he explicado, consiste únicamente en adoptar los parámetros presupuestarios a la realidad de los próximos 12 años, ¿no? Pero es verdad que a la hora de intentar meter, porque antes de traer una cosa a Pleno tenemos la costumbre de lo que vamos a aprobar meterlo en la plataforma para que no dé un error, porque si luego da un error tenemos que llamaros a todos otra vez para modificarlo. No nos dejaba meterlo con saldo cero, entonces hemos puesto un 0,01 en medida 1, es decir, 10.000 euros de incremento en los impuestos directos, para que nos dejara meter el plan de ajuste, pero que ya os lo digo que es simplemente a los efectos de que nos deje el Ministerio meter el plan de ajuste en la página, ¿vale? ¿Cuestiones, Manolo, Plácido? ¿Perdón? Sí, o consultas que tengáis que hacer, o intervenciones como... Intervención normal, ¿no? Bueno, nosotros el tema de la refinanciación conceptualmente no nos gusta que se vayan diferiendo pagos
a próximas generaciones, no nos gusta, nos parece una insolidaridad con los que vengan con los que vengan en el futuro, pero entendemos perfectamente que estamos en un periodo, en Cuba se llamaba periodo especial, yo no quiero buscar analogías, pero un periodo muy difícil, un periodo donde a nuestro juicio es bueno que la institución municipal tenga cierta holgura a la hora de tener financiación, porque todavía el futuro inmediato que tenemos tiene ciertas incertidumbres, no sabemos qué puede pasar y entendemos, si bien el concepto de refinanciación no nos gusta, entendemos que se dan las circunstancias suficientes para que este ayuntamiento pueda ir con cierto desahogo. Por ello vamos a votar a favor de la refinanciación. Perdone que he sido muy escueto y también como última cosa, entendemos que de no hacer la refinanciación se abriría otra vez la puerta a una subida de ingresos que implicaría una subida en los impuestos. Entonces preferimos que se dé la refinanciación a que se vislumbre otra vez la posibilidad de un aumento de la presión fiscal. Nada más, alcaldesa, muchas gracias. Vale, gracias, Manolo. Yo comparto contigo el tema de la solidaridad con corporaciones futuras, y fíjate que esto arranca de una situación de 2012 en la que veníamos de unos años de mucha alegría por parte de este ayuntamiento en general, todas las administraciones, a nivel también de las inversiones, del tejido empresarial, de la construcción, y aquello cae de golpe y las corporaciones se ven en la circunstancia de tener que, pues como tú hubieras apuntado, los gastos no son infinitos, la capacidad de acción de la administración no solo está limitada por las leyes, sino también por tus ingresos reales, ¿no? Entonces, bueno, pues se quiso atender a la economía de este país utilizando aquel famoso préstamo a proveedores que pagamos los ayuntamientos, digamos que a Bankia pues se le compraron los duros a 7 u 8 pesetas, es decir, eso lo estamos pagando ahora. La amortización de ese préstamo ha venido teniendo cierta carencia durante algunos años y ahora parecía que en este año pues había un abanico muy amplio de posibilidades, desde que se siguiese solo pagando intereses y no se amortizara, o se empezase a amortizar el préstamo flexiblemente, o se amortizase en su totalidad los 5 años. Ese último escenario hubiera supuesto para esta administración y para esta corporación y para dos próximas una fiscalidad que no puede poner necesariamente un incremento drástico de los ingresos a través de los impuestos. Entonces creo que tampoco es justo que una sola corporación asuma el gasto y todo lo que generó aquella época, que bueno, que cierto es que vino por ley, que era una obligación que teníamos los ayuntamientos, pero que se dio en aquel momento para pagar en el futuro. Entonces creo que si eso se flexibiliza en el tiempo, no hacer un cargo al presupuesto de una merma para el pago de ese préstamo de más de 2 millones de euros, pues significará, fíjese que yo no lo planteo como un alivio, sino como un poder continuar, aunque esto significa, y el empezar a pagar la amortización del préstamo, significa que tenemos que hacer un esfuerzo importante, como bien ya contempla la propuesta de plan de ajuste y como iremos viendo en cuanto traigamos el presupuesto, que deberá contener el gasto de una manera drástica con respecto a si no hubiésemos empezado a pagar amortización. ¿De acuerdo? Plácido. Buenos días, señora alcaldesa. Nosotros tenemos una serie de preguntas y una serie de dudas al respecto sobre la propuesta de modificación financiera del fondo de inversión de las entidades. Cuando se habla de las propuestas de las condiciones, se habla de 12 años. Empezaría desde junio del 2022, no entendemos por qué junio y no julio, si se está aprobando desde este mes, ¿no? Estamos aprobando de julio, lo lógico se tendría que empezar a pagar desde julio, no un mes antes. Era una serie de preguntas, me puede contestar si quiere o si no, poco a poco. Es que las condiciones de la amortización las fija el Pleno de la Corporación. La operación de préstamo que ya teníamos suscrita empezaba a amortizarse el día 30 de junio del 2022. Entonces,
como esta operación simplemente lo que está haciendo es ampliar el periodo de amortización, si la fecha del primer vencimiento del pago que teníamos ya suscrito era esa, pues continúa siendo exactamente igual. Vale, gracias. Otra de las cosas sería en los acuerdos de la adopción de medidas del compromiso del cumplimiento de los ajustes, ¿no? Entonces, cuando lleva la propuesta al Pleno es adoptar todas las medidas y aportaciones que requiera el Ministerio de Hacienda, es decir, si nosotros no llegáramos a cumplirlo, entonces tendría una serie de medidas, ¿no? Quiero recordar unas palabras que sería a modo de aclaración del plan de ajuste, que se hace tratar como un documento de carácter voluntario, ¿no? No es necesario que la corporación quiera afrontar estos pagos, teniendo pagos a proveedores, pues un carácter voluntario, no es obligatorio de realizarlo. Dicho esto, manifestar que el plan de ajuste compromete que es obligatorio el cumplimiento. Sí, lo que me refiero que no es obligatorio no para coger esto, que no es obligatorio exactamente, que no es obligatorio coger el préstamo si no quieres, para actualizar el plan de eso es lo que me quiere referir, ¿no? Vale, no es que me refiero a esto porque en el 2012, ¿no? Izquierda Unida manifestó que todos los planes de ajuste que se habían realizado desde el 2007 no habían tenido ninguna ventaja, ¿no? Me quería referir solamente respecto a eso, ¿no? Entonces, en el informe de intervención no entendemos por qué si empieza en el 15 de julio hasta el 27, el periodo de que se puede presentar, ¿no? este plan de ajuste, ¿por qué esperamos al día 26? ¿No? Supuestamente, como usted ha dicho, es mucha documentación y han tenido que agilizarlo mucho. Hay cosas que no ha costado bastante entender, pero según las declaraciones que usted ha hecho al principio, las tenemos bastante claras, que es en el paso 1 y el paso 2, ¿no? Donde pone que si no se llegara a cumplir, lo que nos costaría a los vecinos sería una subida tributaria, la suspensión de exenciones y la de bonificaciones sería uno de los pasos, ¿no?, a cumplir. Otro sería la tasa de servicios públicos. La reducción de gastos sería reducción de personal, reducción de contratos externalizadores. En el paso 2 incluso habla de reducción de sueldo de los trabajadores y reducción de personas. Eso es lo que está diciendo en el paso 2, si no se llegara a cumplir la deuda de gasto, ¿no?, del presupuesto. Sí. Verán, ahora mismo, en las condiciones actuales, lo que venimos a decir es: se entiende que en la actualidad, a fecha de hoy, mañana no sabemos, por lo que hemos explicado, a fecha de hoy tenemos suficiencia financiera para atender al pago de este préstamo. Si mañana no tuviéramos, todas las medidas que ustedes ven en el plan de ajuste son las que contempla el Ministerio. Eso no quiere decir que en su momento hubiera que aplicarlas todas. El equipo de gobierno propondría alguna y el Pleno, como soberano, sería el que aprobara qué medidas hacer hasta que se garantizara esa suficiencia financiera. Es decir, que no implica necesariamente, si no tuviéramos esa suficiencia financiera, que tuviéramos que subir impuestos, bajar sueldos y todo a la vez, no. Estaría un plan financiero que garantizara esa suficiencia. ¿Con qué medidas? Obviamente las que propusiera el equipo de gobierno y aprobara el Pleno, de entre todas esas que contempla el Ministerio. Totalmente de acuerdo con usted. Entonces va la tercera vista, entendiendo y teniéndolo súper claro, y que la modificación está de crédito, lo que va a suponer un pulmón para la entidad, y realmente si es para la entidad, para los vecinos, no eso. Hemos presentado de nuestro grupo político Ciudadanos una moción para bajar el tipo impositivo, ¿no?, del IBI, bajarlo al 0,65, y ya usted nos ha de decir que eso no se podría contemplar, puesto que ustedes han cogido los valores debido a que no se aplicaba, debido a que no se estaba aplicando ese tipo impositivo, ustedes ya de por sí no lo tienen en cuenta. Entonces, si nosotros presentamos una moción para bajar el tipo impositivo al 0,65, directamente aprobando esto, ya no se podría entrar a andar. Bien, aún no estando dentro del orden del día lo que plantea
yo creo que te debe quedar claro que lo que hacemos ahora no es ningún corsé que nos obligue a medidas para el futuro. Eso lo va a ir dando la situación. Desde luego, esa suficiencia financiera que ahora mismo podemos ver, comprobar técnicamente en los informes, obedece a que no se toman según qué medidas. Claro que no se contempla la falta de ingresos con el IBI, porque al final eso te va a desequilibrar. Eso lo debatiremos en el momento en que proceda, con los informes y los estudios previos por los departamentos que proceda, pero hoy por hoy, si esa medida se mantiene, no ya la bajada, sino la propia, como nosotros lo llamamos para entendernos, la congelación, pues te supone un desequilibrio ahí que habrá que corregir. Al final esto, Plácido, es la aritmética más simple, es decir, si gastas X y no ingresas al menos X más Y para tener tu otro gasto o tu colchón previsto, pues al final entra en desequilibrio, y el desequilibrio no solo supone lo que estamos hablando de tener que adoptar nuevas medidas para corregir, porque pueden pasar, pues por eso es que no hay otra, o reduce el gasto o sube los ingresos. No es una aritmética muy simple, ¿no? Y es como en nuestra propia economía local o de nuestro negocio. Es que también afecta a otro tipo de circunstancias. Nosotros podemos acogernos a una serie de condiciones porque estamos dentro de una franja de municipios, digamos, como explicaba muy bien la interventora el otro día, que hay como 3 tramos: los ayuntamientos que están muy bien, los intermedios y los que muy mal. Incluso luego una gran mayoría de ayuntamientos que ni siquiera tienen la opción de acogerse a esto. Nosotros estamos en esa franja intermedia. Eso supone un ejercicio de responsabilidad económica a lo largo de los años. Hace unos años teníamos las liquidaciones del presupuesto con cifras negativas y esa tendencia se ha invertido, sin dejar de gastar, gastando responsablemente, pero conteniendo el gasto también y controlando los ingresos. No solamente no hablo de subida de impuestos, sino en ese control, en esa depuración que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, y por supuesto también en garantizar que los proveedores cobren razonablemente bien, mejorando mucho el pago medio a proveedores. Quiero decir con esto que al final, cuando tú acercas mucho los ingresos y los gastos y te vas incluso a tener superiores gastos a tus ingresos, provoca una serie de consecuencias que no solo te obliga a gastar medidas, sino que te deja fuera de ciertas circunstancias que a nosotros hoy día nos favorecen, incluso a la hora de tramitar subvenciones. ¿Vale? Sí, señora alcaldesa, lo entiendo. Lo que pasa es que cuando se aprobó el antiguo plan de ajuste, que estaba hasta ahora, ya empezó el 3 de marzo del 2012, creo recordar, ¿no? El acta se firmó, se llegaba hasta esta fecha bajando el tipo impositivo, lo que acaba usted de decir, para intentar congelar, para no hacer un incremento. Entonces progresivamente año tras año se ha ido bajando, entonces no ha habido una subida de IBI, se lo hemos estado congelándolo. Lo que no entendemos cómo se ha llegado a esto, porque todavía no se ha aplicado, según los baremos que se hizo en el plan de ajuste, el 0,65, hace 3 años ya teníamos que haberlo aplicado. Se ha ido quedando sin aplicar, pero vale, eso hemos llegado ahí. Al 0,65 no se ha llegado a aplicar, estamos al 0,71 actualmente. Por lo cual, eso es una de las cosas que no entendíamos. Tampoco entendíamos, cuando hemos estado debatiendo en el grupo, en el 2018 se estaba hablando de un superávit, y es realmente lo que usted acaba de decir. Veníamos de una situación desastrosa en donde teníamos un déficit económico en el ayuntamiento, y en el 2018 la concejala de Hacienda, la señora Sánchez, decía que antes de las elecciones que teníamos 3,5 millones de superávit. Entonces eso también nos choca un poco ahora al respecto, pero entiendo que hay que contener el gasto, totalmente, eso estamos de acuerdo. Y hay una cosa que también nos sorprende, cuando usted en concreto hace las declaraciones que los ayuntamientos que tenían un remanente positivo teníamos que darlo al gobierno, ¿no? Entonces, como un carácter solidario, usted hablaba en aquel momento, yo entendía en ese momento esa situación, porque realmente hay que apoyar a todos, que este es un país que hay que seguir adelante todos. Entonces nos sorprende mucho ahora que nos vemos en una situación que creo, y yo quiero entender que no estamos mal, según ha dicho la interventora, pero tenemos que ponernos las pilas para no ir marcha atrás. No estamos ni los mejores ni los peores, como usted acaba de decir. Por lo cual, nosotros, volviendo a la frase de aquella del 2012, donde el portavoz de Izquierda Unida dijo que no hipotequen el futuro de nuestro pueblo, nos vamos a coger esa frase y más con lo que ha dicho la interventora. Si tuviéramos que dar un paso más, se tendría que volver a pleno, ¿no? Y ya votaremos en consecuencia de esa palabra: no hipotequemos nuestro futuro,
para que los vecinos vuelvan a verse tocar de nuevo los bolsillos. Creemos que esto, como hemos dicho anteriormente, es un pulmón para el ayuntamiento, para los vecinos, y muchas gracias por traer esa modificación aquí. Gracias, Plácido. Yo respeto, como no puede ser de otra manera, el posicionamiento de cada grupo y los argumentos que cada uno dé, pero creo que hay cierta contradicción en trasladar esto a la opinión pública como un pulmón para luego decir, y como hay un pulmón, vamos a proponer medidas de reducción de impuestos, porque es una contradicción con todo lo que venimos explicando desde el principio. Pero en cualquier caso, ya digo, es muy lícito que cada uno vote y se posicione en lo que quiera, y ha habido partes de tu intervención que me ha costado entender, que si quieres en cualquier momento la hablamos con los técnicos y te la aclaran, sobre todo lo que has planteado del tipo impositivo y de la aplicación de la ponencia de valores, que lo has dicho a la inversa de cómo realmente es, pero en cualquier caso, como no es materia de este pleno ahora mismo, cuando tú quieras lo vemos con los técnicos y lo aclaramos, ¿vale? ¿Alguna? Sí, perdón. No, que esas dudas las tenemos todos, ¿no? Porque si es verdad, y tampoco creo que entre ahora aquí el debate de ese aspecto, si es cierto que ahora mismo tenemos que subir y hacer un plan de ajuste, pedir una ampliación de préstamo, ¿no? Pues no entendemos algunas acciones que se han tomado en el último presupuesto, ¿no? Que se realizó digitalmente, mete una persona nueva a un cargo de confianza, ¿no? Que ahora mismo el plan de ajuste que estaba consignado, ¿no? Mayor, eso estaba consignado en el presupuesto. Entonces, pero esas cosas tampoco es de entender. Entonces, que tiene sus dudas, nosotros también tenemos nuestras dudas, por eso somos dos grupos políticos diferentes que realmente creemos que vamos a seguir la misma línea no tengo la más mínima duda que es lo mejor para el vecino. Y ahí yo creo que se termina el debate en el aspecto de ideología. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Sometemos a votación. ¿Estáis de acuerdo en que votemos, puesto que todo es el mismo expediente, que votemos todo conjuntamente, o queréis que lo hagamos por separado? Plácido. Perdón, sí. Sí. Sí, bien, pues entonces voto a favor de la aprobación para remitir al Ministerio de los expedientes 2516, 2514, 2515 y 2495 relativos a los acuerdos de pleno para adoptar las medidas necesarias tanto en el plan de ajuste como la solicitud de ampliación de nuevas condiciones financieras de los préstamos formalizados. ¿En contra? Abstención. Se aprueba con la abstención de Ciudadanos y voto a favor de PSOE y Vox e Izquierda Unida. No te preguntas si tenía, entiendo que conoce el expediente. Pues listo, muchísimas gracias. Levantamos. Sí, perdón. Ya está la corta, Levantamos la sesión.